Bienvenidos todos a la clase de los menores. Vamos nosotros a estudiar la quinta lección, que es el final de Job. Vamos a ver este sábado maravilloso. Estamos terminando el mes de julio. Hemos estado cerca de 5 meses en la cuarentena, pero vamos a estudiar ahora la historia de Job. Y vamos a ver qué es lo que realmente nos enseña esta historia, eh, que durante un mes la hemos estudiado y hemos descubierto muchas cosas interesantes. Estamos en el mes de la gracia, donde dice que Dios es paciente con nosotros. Y la lección número 5 dice el final de la historia de Job y Dios quiere ayudarnos a experimentar la salvación. Como nosotros iniciamos, el versículo de memoria dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había una experiencia de Job, había siempre escuchado de Dios, pero la vida que él tuvo y las experiencias y las tragedias y la aclaración cuando él descubre cómo es Dios como creador, ahora lo hacen ver a Job como que había tenido una mejor experiencia, ¿verdad? Y eso es lo importante, porque nosotros cada día podemos aprender más de Dios a través de las experiencias que nosotros tenemos cuando Dios responde a nuestras oraciones, cuando le pedimos a Dios sabiduría, inteligencia, tú puedes tener una mejor experiencia de lo que tú has escuchado, porque ahora tú los estás experimentando. Habíamos aprendido nosotros que el universo entero hay un conflicto entre el bien y el mal. Dios, Jesús y el Espíritu Santo y los ángeles estaban de parte del bien y Satanás se rebeló contra Dios en el cielo. Por lo tanto, el universo se dividió, ellos fueron arrojados del cielo porque no puede haber dos reyes en un mismo país. Así que Dios lo echó a Lucifer, vino a este planeta y tristemente Adán y Eva pecaron y tristemente él se quedó aquí y al engañar a Adán y a Eva les quitó el dominio que tenían de esta tierra y se quedó como el príncipe de este mundo. La historia nos habla de un hombre también llamado Job. Era un hombre bueno, tenía una bonita familia, tenía 10 hijos, los hijos tenían casas, él era un hombre muy rico, así que te imagínate que cada hijo tuviera una casa, los hijos hacían fiesta, invitaban a todos sus hermanos, Job por la mañana se levantaba, pedía perdón por los pecados propios y por los pecados de sus hijos, y tenía una vida normal, una vida de paz, pacífica, ¿no? Pero tristemente, Satanás, que lo vemos en otra faceta en el libro de Job, él se encarga de acusar a los hijos de Dios. Así que Job fue una de las primeras personas a quien acusa, porque es un ángel acusador y dice Job todo lo que él te quiere, Dios, te ama, guarda el sábado, Job te da los diezmos, Job te da todo porque tú lo bendices, pero quítale eso y vas a ver que él no va a ser más amigo tuyo, ni se va a acordar de ti. Así que Dios le da permiso y cuando Dios le da permiso, hay que tener miedo porque Satanás realmente usa todo lo que en el laboratorio de Dios, él usa la naturaleza para provocar desastres, ¿no es cierto? Que tristemente llevan a la tragedia al ser humano. El coronavirus él ha usado el laboratorio de Dios, la naturaleza, ha hecho que cuando los animales se enfermen, pasen al hombre y producen una gran desgracia. Y tristemente Job perdió todo lo que él tenía en un solo, en un solo día. Primero, Job tenía muchos bueyes, muchas asnas, y él era un hombre muy rico. Dice que la Biblia que tenía más de 500 animales, más de 500 bueyes, y entonces imagínate que cada uno costaba $100, imagínate cuánta riqueza él tenía. Y entonces dice que vinieron uno de los pueblos, unos sabeos, vinieron y agarraron y los mataron a los criados dice, se robaron los animales. Solamente dice que un criado agarró, se escapó y le vino a contar a Job lo que realmente había ocurrido.
Imaginas, bueno, Job se quedó ahí, tú dirás, bueno, él pensó al principio, bueno, perdí los bueyes y perdí las asnas, pero todavía me quedan otras cosas. Cuando eso él estaba pensando, posiblemente, viene otro de los siervos y le dice, fuego de Dios cayó del cielo. Fuego de Dios, imagínate. ¿Cómo podía pensar? No se podía pensar en esa época que realmente el fuego había caído de Dios. Y entonces mató a las ovejas. Y cuando mató a las ovejas, solamente quedó un siervo que se escapó y fue a contarle a Job lo que había tenido. Él tenía 7,000 ovejas. Imagínate. Le robaron las 500 yuntas de bueyes, le robaron los 500 asnos y se le quemaron las 7,000 ovejas. No pasó mucho tiempo cuando vino y le dijo que vinieron armados como un ejército, vinieron los caldeos y se llevaron los camellos, que tenía aproximadamente 3,000 camellos, se los llevaron, mataron a todos los siervos, quedó más que uno, y ese le contó la historia de lo que había pasado. Pero no quedó ahí. Ahora Satanás le viene un criado más y le dice, tus hijos estaban en una de sus fiestas privadas que tenían, una buena fiesta, todos estaban reunidos, estaban los 10, estaban las 3 hijas de Job, estaban los 7 hijos de Job, y entonces le dice, mira, vino un viento del desierto y chocó contra las paredes de la casa de tus hijos y cayeron y mataron a todos tus hijos. O sea, mira cuánto Satanás puede hacer cuando Dios le da un permiso. Primero, fomenta el vandalismo, fomenta el robo, el asesinato, hace caer fuego del cielo. ¿Qué más hizo? Él organiza a las personas, porque vinieron, dice, como un ejército, se robaron todos los camellos que tenían. Así que Satanás y ocasionó un asesinato que no solamente mató a los criados, sino mató a los 10 hijos de Job. Tristemente Job no pecó, no maldijo a Dios, él era un amigo de Dios, si bien es cierto, él era un buen cristiano, así es catalogado dentro del libro, Dios lo consideraba así, él no renegó por las cosas que Dios le había quitado, y entonces Job se quedó en una tristeza, pero nuevamente en el cielo hubo otra reunión y se estaban reunidos todos los hijos de Dios, seres de otros planetas que no están en contacto con nosotros porque nosotros estamos en pecado, y Satanás fue a representar a la tierra. Y entonces Dios le dice, Satanás, ¿tú dónde estás? Y él le dice, yo vengo de rodear la tierra. O sea, imagínate, en el tiempo de Job se sabía que la tierra era redonda, y entonces Dios le dice, ¿tú has visto Job? Él es fiel, él me ama, no es convenido, eso quiere decir que él me quiere porque realmente soy su Dios, ¿no? Porque somos amigos, no por las bendiciones que yo le doy. Pero como Satanás es un ángel acusador, para que tú veas cómo te acusa a ti en el cielo cuando tú cometes un error, entonces le dice, claro, porque no lo has tocado. Tú le has quitado los hijos, le has quitado las riquezas, pero tócale, que le pase algo. Y entonces tú vas a ver lo que va a ocurrir. Entonces, eh, Dios le da permiso y le dice, tócalo, pero no le mandes la muerte. Así que Job cayó le dio una enfermedad de los pies a la cabeza, y entonces vinieron 3 amigos, incluyendo la esposa, le dijo, Job, ¿por qué tú sigues siendo fiel a Dios? Maldice a Dios y muérete. Pero Job no hizo caso, y entonces le dijo, tú estás hablando como una mujer loca, ¿no? Dios nos dio, Dios nos quitó, sea su nombre bendito.
Pero vinieron tres amigos de Job y como era la costumbre oriental, ellos no hablaron, no lo reconocieron a Job. Job estaba con una enfermedad por todo el cuerpo. Lo vieron sin dinero, lo vieron sin riquezas, sin animales, sin hijos. Lo único que tenía era la esposa y unos cuantos criados que él había realmente que habían sobrevivido. Y entonces, una semana después, cuando Job dice unas palabras, él le dice que era grande su dolor, entonces los amigos comenzaron a hablar. Estos tres amigos de Job tenían experiencias con Dios, tenían un conocimiento de Dios. En esa época no estaba escrito el libro de Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, pero ellos tenían las experiencias orales, las opiniones orales, las historias que se contaban acerca de Dios, la creación y todo, la caída de Adán y Eva, así que ellos tenían un conocimiento de lo que había pasado, pero cada uno tenía una experiencia y estos amigos de Job dieron sus propias opiniones. Hemos dicho que es importante las opiniones de los amigos, porque un amigo siempre tiene sus propias ideas. Pero hemos aclarado que es más importante las ideas que tú tengas acerca de Dios, ¿no? Las ideas, lo que tú pienses siempre va a ser más importante que las opiniones de tus amigos. Y vamos a ver qué ocurrió con Elifaz de Manita. Este fue un amigo de Job. Aunque él conocía a Dios, tenía ideas equivocadas. Inclusive en Job 17 tú vas a encontrar que él tuvo algo, se le presentó un fantasma de él, dice, que él estaba tratando de dormir y no podía dormir porque veía que algo lo estaba mirando y era un fantasma, y te imaginas que ese fantasma no era un ángel de Dios, claro que no. Ese fantasma era el mismo Satanás, y le dice el fantasma, le habla a Elifaz y le dice, ¿acaso alguien puede ser más que Dios? Entonces él dijo, debe ser que Job se considera mejor y él tiene un gran pecado y todo lo que está pasando es porque él es malo. Entonces le digo, Job, yo tengo una experiencia con Dios, como tú la tienes, pero yo creo que lo que te está pasando a ti es porque tú eres malo. Tú seguro has sido malo con tu prójimo, tú has sido malo, no has sido justo, y entonces comienza a hacer una serie de suposiciones, y el pobre Job él no estaba sufriendo porque él era malo, él estaba sufriendo porque él era bueno, pero eso no lo sabían los tres amigos de Job. Eso nos enseña que nunca nosotros podemos hacer un juicio sobre una persona que está sufriendo porque no sabemos cuál es el propósito. Es verdad que Dios reprende al pecador, ¿no? Le da una oportunidad para que tome una decisión de salvarse, pero si no lo acepta, Dios tiene que castigarlo. Y en la Biblia encontramos la historia del pueblo que no quiso obedecer a Dios cuando Noé estaba predicando acerca del diluvio. Y toda esa generación de personas murieron. También en Sodoma y Gomorra, la vida de estas personas no era correcta y Dios le dio la oportunidad cuando llegó Lot, pero ellos no aceptaron y entonces Dios tuvo que destruirlos. Acam y otras personas más en la Biblia fueron reprendidas porque realmente no aceptaron. Pero esto no era el caso de Job. Nosotros sabemos lo que pasó en el cielo porque está escrito en la Biblia. Los amigos de Job no sabían lo que había pasado en el cielo y cómo Satanás lo había acusado. Así que Elifaz de Manita se equivocó. Él podía haber tenido una experiencia con Dios, pero su experiencia fue equivocada al decir que Dios castigó a Job. Dios lo estaba castigando a Job porque era pecador. Si Elifaz fue malo, Bildad fue más malo todavía. Job estaba sufriendo. Que se te mueran tus hijos. Ponte en los zapatos de Job. El propósito de estas lecciones no es conocer tanto la cantidad de animales que tenía Job o cómo se llamaban los tres amigos. No, lo importante es que tú te pongas en los zapatos de Job y pienses en el sufrimiento que él estaba teniendo. Había perdido toda su familia, su riqueza. Había perdido criados fieles. Su esposa estaba molesta con él porque él era fiel a Dios e inclusive le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Job se mantenía leal a Dios y vienen los amigos y lo juzgan por situaciones que ellos no sabían. Y Bildad le dice, mira Job, si tú estás sufriendo es porque tus hijos han sido malos.
Los muertos no se pueden defender ni pueden venir a defenderse porque sabemos que ellos están muertos, están dormidos. Pero acusar ahora que los hijos de Job eran malos y que Job estaba sufriendo son ideas populares que nosotros escuchamos aún en la actualidad. Si esa persona sufre fue porque su mamá y su papá fueron malos, porque su papá y su mamá eran ladrones, o él sufre así porque tú hubieras conocido a su abuelo, él era malo. Por eso ellos no van a ser felices nunca. Eso es lo que a veces tú ves en las películas, tú ves los comentarios de las personas de tu ciudad o de tu vecino, ¿no? Esa persona la pasa mal porque realmente algo tiene que estar pagando. Ahora, ese no era el caso de Job. Los hijos de Job no habían ellos cometido un pecado, y si lo hubieran cometido, Job reunía a su familia por la mañana y él pedía perdón por los pecados de sus hijos y por los pecados de él, así que automáticamente no era. Pero ese sí fue malo, ¿no? Es importante que cuando un amigo está sufriendo por el coronavirus o por un cáncer o por un divorcio o porque se fue a la ruina o porque perdió el trabajo, no se puede culpar a una persona porque es porque tú estás pasando nada mal porque tu mamá fue mala. O sea, no, eso no coordina, ¿no? Como te digo, son ideas populares que la gente a veces lo toma. Luego Sofar, el Namita, bueno, este por lo menos yo no lo considero tan malo como los otros, pero este le dijo que, mira, lo que tú estás recibiendo, el castigo que Dios te está mandando, Job, es poquito de lo que tú te mereces. Tú merecías más. Tristemente es difícil entender cómo una persona que está sufriendo puede recibir esos tres errores, esas tres ideas populares. Primero, Dios te castiga a ti porque tú eres malo. El segundo le dice, tú estás recibiendo este castigo porque tus hijos son malos. Y el tercero le dice, tú lo que estás pasando es poquito de lo que tú te mereces. Tú mereces más, ¿verdad? Porque eres pecador. Bueno, Dios, después de que los amigos de Job estuvieron hablando con él, Dios aparece en un torbellino. Dice la Biblia que él se aparece como un torbellino. Es decir, que se aparece en una forma fuerte para aclarar a Job y a sus amigos lo que había sucedido. Dios aparece y cuando hay una tormenta, cuando tú veas la próxima vez que veas una tormenta, acuérdate que Dios se le apareció como una tormenta, mostrando su poder y su autoridad. Ahora, Dios se aparece no para mandar castigos ni hacer otras cosas como en otras historias de la Biblia. Dios se aparece para decirle a Job y a sus amigos, les hace preguntas para que ellos descubran en la naturaleza cómo es Dios. Cuando Dios crea una manzana, una naranja, cuando Dios crea una banana, una flor, un pajarito, no lo ha creado con fines destructivos o de hacer mal al hombre. Más bien la naturaleza, el primer libro de Dios nos muestra que Satanás realmente, él arruinó el hermoso mundo de Dios. Dios creó las rosas con sus perfumes, pero Satanás, jugando en el laboratorio de Dios, él hizo las espinas. Dios creó hermosas plantas, pero no plantas venenosas que los niños y los muchachos les produce un escozor o comidas que producen alergia. No, eso es Satanás que a través del laboratorio de Dios sabe clonar, sabe hacer muchos experimentos y él utiliza, él así arruina el hermoso mundo de Dios. Dios crea el viento para llevar las nubes, Satanás junta todos los vientos y entonces provoca los huracanes y los tornados y las tormentas y sabe el valor de la tierra y él hace los terremotos, hace que erupcionen los volcanes porque él usa el laboratorio de Dios. Ahora el coronavirus sabemos que era una enfermedad que apareció en China porque alguien estaba comiendo comidas que no debía y lo pasó al hombre. Y vemos cómo se ha extendido el poder. Pero Job tenía y sus amigos descubrir cómo es Dios. Cómo Dios hace una cosa perfecta, pero aunque nuestro mundo tiene cosas hermosas en la naturaleza como flores, plantas, insectos, animales, se ve que alguien arruinó el hermoso mundo de Dios. Y aunque Job y sus amigos no tenían más visión,
de lo que ellos habían escuchado a través de las historias de la creación y de la caída de Adán y de Eva y de Caín y Abel. La muestra más gloriosa del amor de Dios es cuando Jesús muere en la cruz. Y eso es lo más importante, que nosotros tenemos esa visión, ¿no? Pero Job tenía algunos conocimientos, sabía que él esperaba que Jesús viniera para que Jesús lo pudiera resucitar en el caso de que él muriera. Pero entonces, las preguntas que muchas veces nos hacemos, el mal apareció, el mal realmente cuando aparece en este mundo, realmente es un misterio. En el universo entero es un misterio, porque Dios es amor, Dios es creador, Dios lo sabe todo, está en todo tiempo, Dios sabe el futuro, Dios había ya planeado el plan de la redención. Y entonces tenemos que darnos cuenta que en este universo hay una pelea entre el bien y el mal, y tú tienes que realmente tomar una decisión, o estás de parte de Dios o estás de parte de Satanás. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Tú te estarás preguntando, como me preguntaba yo cuando tenía tu edad, ¿por qué Dios permitió que Satanás matara a la familia de Job, matara a los 10 hijos? ¿Por qué Dios permitió que cayera fuego y alguien dijera este fuego de Dios y matara a las ovejas? O sea que Satanás no solamente mata al ser humano, sino mata también a los animales y a las plantas. ¿Y por qué Dios permitió todo ese sufrimiento? El universo entero, cuando Satanás se revela contra Dios, ¿no es cierto? Nadie nunca había visto el mal. El mal apareció en el corazón de Lucifer y una cosa es un gran misterio. Entonces, cuando él aparece y él dice que va a haber un gobierno mejor que el de Dios, la única forma que Dios tenía de mostrar el carácter de Satanás es dejándolo que él actuara. Así que cuando Satanás empieza a matar a la familia de Job, cuando él logra que los romanos y judíos condenen a muerte a Cristo, el universo entero lo miró como una película cuando Jesús estaba muriendo, y entonces ellos descubren cómo es el carácter de Satanás. Allí se ve cómo es el carácter de Satanás y cómo es el carácter de Dios. Entonces, si alguno en el cielo, porque Satanás salió con la tercera parte de los ángeles, todavía tenía una cierta simpatía hacia Satanás, cuando ve morir a Jesús, se desaparece. Ahora, Job tenía muy buenas características, porque a través del libro observamos que él era una persona que practicaba la bondad. Él tenía la riqueza, él compartía, él era una persona, un juez dentro de su ciudad de Uz, entonces era una persona realmente importante, y él había sido un buen cristiano, porque él creía en que Jesús iba a venir, él guardaba el sábado, ¿no es cierto? Él daba sus ofrendas, él hacía sus sacrificios, pero él era un hombre bueno. Ahora, Job estaba sufriendo no porque era malo, no porque era pecador, no porque su mamá había sido mala o sus hijos habían sido malos, o no era poco de lo que él merecía. Él estaba sufriendo porque él era bueno. Además, tienes que recordar que cuando Adán y Eva pecaron, Satanás se encarga de gobernar este mundo, y entonces mientras tú y yo y Job vivamos en este mundo, la muerte, la enfermedad, la tragedia, el dolor, las desgracias, los incendios y todos los desastres naturales, todo lo que tú creas, van a venir a tu casa, porque eso no es eso no es eso no nos va a librar, ¿no? Como yo te dije, cuando yo era niño, había un pastor que se llamaba Juan, y el pastor, él iba a predicar, y entonces un día cuando él se iba a predicar, lo atropelló un carro, y yo era un niño de casi de 8 años, y entonces me preguntaba por qué el pastor Juan Núñez, que él era tan bueno, por qué el carro lo atropelló, ¿no? ¿Por qué esa desgracia llegó? Su hijo era mi amigo cuando yo era niño, su mamá era muy buena persona cuando yo recuerdo. ¿Por qué le tuvo que pasar eso? Es porque mientras vivamos en este mundo, todas las tragedias van a venir y no lo podemos saber. Bueno, aparece Dios, les hace preguntas. Ahora, Dios les hizo preguntas no porque no supieran la respuesta,
Dios te hace preguntas a ti para que tú razones y pienses, porque Dios es un maestro por excelencia. Así que Dios le hace preguntas, le dice, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo le hice el círculo de la tierra? ¿O dónde estabas tú cuando yo le puse cerrojo al mar para que no se pasara? ¿Dónde estabas tú cuando viste las estrellas? Y ellos tuvieron que reconocer que no, aunque no estaban, reconocían de que Dios es un Dios poderoso. Entonces Dios hace lo siguiente, Dios reprende a los tres amigos de Job. Le dijo, miren, sus palabras de ustedes estaban fuera de foco. Malos amigos. ¿Por qué eran malos amigos? Porque ellos no midieron sus palabras, tenían malas experiencias y sus palabras no ayudaban a Job a mantenerse fiel a Dios y no lo estaban hundiendo. ¿Cómo te sentirías tú si alguien te dice, tú, porque eres malo, estás sufriendo? Porque tu mamá o tus hijos son malos, tú estás sufriendo. O tú estás sufriendo poco de lo que tú te mereces. Por eso, cuán cuidadosos tenemos que ser con las palabras. El poder de las palabras es muy fuerte. O acercas a Dios a una persona o lo alejas. Y ten cuidado si tus palabras alguna vez o tus actitudes han hecho que alguna persona se aleje de Dios y se aleje de la iglesia. ¿No es cierto? Tenemos que amar a todas las personas porque todas las personas son candidatos para el cielo. Y entonces le dice a los tres amigos de Job, ahora ustedes traigan sus corderitos y pídanle a Job que ore por ustedes para que yo los perdone. Creo que esa experiencia nunca se olvidaría. Creo que nunca más los amigos de Job volverían a hablar mal de Dios y a tener estos conceptos equivocados. ¿Por qué están escritas estas historias? Es para nosotros, ¿no es cierto? Nunca te creas superior a otras personas. Nunca creas que esas cosas no te van a pasar a ti. ¿No? No tenemos derecho de juzgar a nadie. No podemos decir esto te pasa por esta razón. No lo sabemos. Los amigos de Job no sabían lo que había pasado en el cielo con las acusaciones de Satanás. Ellos no sabían que Job estaba sufriendo porque era bueno. Así que ellos trajeron sus corderos, dice la Biblia, era lo que en esa época se había, y Job hizo el sacrificio y los pecados de ellos fueron perdonados. Cuán maravilloso es Dios. Cualquier otro le hubiera castigado o le hubiera pasado lo mismo para que ellos tuvieran experiencia si Dios hubiera pensado así. Pero Dios pensaba de una manera diferente. Les dio una oportunidad a ellos porque yo creo que esa experiencia ellos nunca se olvidarían. Luego, Dios perdonó a los amigos de Job, ¿no es cierto? Ellos regresaron a sus tierras. Pero, ¿qué pasó con Job? La Biblia nos dice que Dios le dio el doble, lo bendijo a Job, dándole el doble de lo que él tenía. Ahora él tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas más. Y llamó el nombre a la primera Yemima, la segunda Cesia, y la tercera Kerenap. Ahora, tú dirás, bueno, Dios le dio el doble para que él se olvide. Honestamente, Job nunca se olvidó de sus primeros hijos ni de las experiencias que habían tenido. Creo que Job olvidará esto cuando él vaya al cielo y en esos 1,000 años que estén en el cielo, él se olvidará todas las penurias. Ahora, los hijos de Job que murieron, cuando Jesús venga por segunda vez, va a resucitar a Job y a sus hijos y a los primeros hijos y van a ser una gran familia en el cielo. Así que Job dice que Dios lo bendijo el doble, pero Dios no lo bendijo el doble para que él se olvidara, porque él nunca se iba a olvidar. Era una época donde no había fotos de familia. Si tú tienes en tu casa fotos de tu mamá, tu papá, tus abuelos, pero en el tiempo de Job no había esas cosas. Así que Job le contaría a sus hijos y a sus nietos lo que realmente él pasó y la confianza que uno tiene que tener en Dios. De ahí en adelante, Satanás no más tocó a la familia de Job, pero aunque Job era bueno, la muerte le llegó a su casa porque alguna vez tenía que morir en esta tierra porque pagamos las consecuencias del pecado. La Biblia dice que Job le dio el doble. Dice todavía que las hijas de Job eran muy bonitas y él le dio herencia a sus hijas
entre sus hermanos para que ellos pudieran tener todo. Y la vida de Job fue larga porque Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, fue bisabuelo, fue abuelo, bisabuelo, hasta la cuarta generación y murió Job lleno de días. Interesante es que en la Biblia no podemos decir que las historias terminan con un final feliz, porque los personajes de la Biblia han muerto, ¿no? El final feliz será cuando Jesús venga por segunda vez y seamos llevados al cielo, a esa hermosa ciudad y viviremos por eternamente. Pero la historia de Job es una historia que te muestra cómo es Dios, cómo es Satanás, cuánto llega el poder de Satanás, que él puede hacer caer fuego del cielo, puede organizar un grupo de hombres malvados para que destruyan tu casa, para que te roben. Él ocasiona muerte, desgracias, saqueos, la violencia en sí misma produce enfermedades, porque a Job le dio una enfermedad de los pies a la cabeza y cayó fuego del cielo. Imagínate. Cuando Dios le da permiso a Satanás, él utiliza el laboratorio de Dios. Y todavía más dice que vino un torbellino y le tiró la casa de los hijos y los mató a todos. El libro de Job te muestra cómo es Satanás cuando usa el laboratorio de Dios con el permiso de Dios, porque él tiene que mostrar su poder, ¿verdad? Y tristemente lo usa para destruir a la gente y las personas no tengan un conocimiento de Dios. El coronavirus es un claro ejemplo. Ahora, también el libro de Job te muestra cuál debe ser tu actitud. O eres duro en juzgar a una persona como los tres amigos de Job, o te mantienes, o tus palabras son usadas para realmente fortalecer la fe de la persona, porque mira, te soy honesto, que si Job no hubiera tenido un concepto de Dios, Job hubiera renegado de Dios y Job se hubiera alejado de Dios. Por Job, por personas que conocían de Dios, pero sus conceptos eran equivocados. Que te sirva de experiencia la historia de Job para que tú realmente llegues a valorar las opiniones de tus amigos, pero lo que tú piensas vale más que la opinión de ellos. No todas las personas conocen a Dios de la misma forma, ¿verdad? También hemos aprendido que, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que descubrir cómo es Dios como creador, ¿no? Que veas esos videos de la naturaleza donde muestran las características de los animales, las plantas, ¿verdad? Quitándole las ideas de la evolución, que este planeta no tiene ni 6.000 años, y tú puedas descubrir a Dios como creador, ¿verdad? Y que, porque la naturaleza es, por eso se hacen campamentos, hay salidas al campo, ahí tú puedes ver en la playa cómo Dios tiene un mundo hermoso y maravilloso. También te muestra que a pesar de los errores, Dios puede darle una oportunidad a tus amigos, ¿verdad? Y tú puedes ser una persona como lo fue Job para pedir el perdón de los pecados de tus amigos, ¿verdad? Pero ellos tenían que estar conscientes de que ellos se habían equivocado. El libro de Job también nos muestra que nosotros no sabemos por qué la gente sufre. Nosotros sabemos lo que pasó a Job porque la Biblia está escrito. Pero hay personas que tienen un cáncer, hay personas que toda una vida tienen cáncer, hay niños que nacen con autismo, hay niños que nacen con el síndrome de Down, hay niños que tienen un cáncer de su nacimiento, hay niños que viven pobres toda su vida, no tuvieron una oportunidad de ir a una escuela, no tuvieron ayuda de un gobierno y tienen una vida de sufrimiento por las sequías, pero no podemos saber por qué ellos sufren. En el cielo conoceremos por qué las personas realmente han sufrido y se han mantenido así toda una vida, ¿verdad? Tenemos que reconocer que el mal es un misterio de cómo se originó. El Dios que creó las bellas flores, los cantos, las estaciones, no puede ser un Dios que crea también el mal para destruir a sus hijos. Y sobre todo recalcar que el mayor expresión de amor es cuando Jesús murió en la cruz. Jesús vino a sufrir. Algunos dicen que Job y Jesús sufrieron igual, ¿no? Tuvieron un momento Jesús fue humillado, Jesús fue maltratado,
y él murió en una cruz, ¿verdad? Algunos teólogos hacen esa comparación, ¿no es cierto? Pero realmente la expresión de mayor de Dios es cuando Jesús muere en la cruz. La historia de Job tiene mucho que enseñarnos, mucho, mucho para esta época. Ahora, cuando alguien te pregunta por qué está el coronavirus y te dice, porque Dios está castigando al mundo, aún tú lo puedes escuchar en tu misma iglesia. Dios está castigando al mundo, pero no es Dios quien está castigando al mundo. Es Satanás que usando el laboratorio de Dios ha logrado que tantas personas mueran y no hayan tenido una oportunidad de conocer a Jesús. Nosotros conocemos a Jesús. Tú puedes llevar esta información a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de estudio, a la comunidad y al mundo. Pero las personas que han muerto por el coronavirus en el mundo entero quizás no tuvieron una oportunidad de conocer de Jesús. Nosotros, mientras vivamos en este mundo, vamos a tener enfermedades, vamos a tener violencia, vamos a tener dolor, vamos a pasar por muchas, porque nosotros estamos en este mundo lleno de pecado. Y cuando Jesús venga por segunda vez, va a acabar con todo y nos va a llevar a un mundo diferente. Dios es fuerte y Dios cuando habla es claro, ¿no? Cuando es claro, los amigos de Job tuvieron que reconocerlo esto. Terminamos esta historia con el versículo de memoria que Job lo dijo, ¿no? Y es bien importante el versículo porque dice, de oídas te había oído. Job había escuchado todas las historias de Dios. Había escuchado la historia de la creación, había escuchado la historia de Caín y Abel, había estudiado la caída de Adán y Eva, pero más ahora, dice, mis ojos te ven. O sea, que Job reconocía ahora que tenía una experiencia propia más de la que él había tenido antes, ahora tenía una experiencia con él. Dios quiere ayudarnos a experimentar la salvación y tenemos que realmente tener en cuenta esta lección de esta semana. Vamos a terminar con una oración recordando que toda persona que sufre tienes que darle una palabra de aliento, no como los amigos de Job. Aliéntalos y vamos a orar por ellos. Querido Dios, te agradecemos en este sábado maravilloso por permitirnos estar contigo, por permitirnos descubrir, Señor, el final de la historia de Job, que él murió, Señor, esperando tu pronta venida para realmente juntarlo con toda su familia y con todos los salvos y llevarlos al cielo. Te pido, Señor, que nuestras palabras sean las correctas para ayudar a las personas a permanecer en la fe y no alejarlos. Te pido, Señor, que te descubramos cada día, Señor, en la naturaleza y en la Biblia cada día, al estudiar cada día, podamos descubrir cómo tú eres. Te pido, Señor, también que nos alejes del mal. Sabemos que mientras vivamos en este mundo vamos a tener muchos problemas porque no es este nuestro mundo, sino el que tú vienes a traerlo cuando vengas por segunda vez. Te pedimos, Señor, ayúdanos a compartir la historia de Job a quienes pasan por problemas del coronavirus y aún a aquellos hermanos que están muy débiles en su fe. Todo lo que nosotros somos te entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos la próxima semana. Tenemos una lección diferente, pero muy interesante y podemos hablar más acerca de Jesús.